Quédate en la radio pública. Ya viene. Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7. La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 18:15, 15 minutitos apenas pasadas las 6 de la tarde. Estamos en la radio pública, en la FM 90.7, para hacer esto que denominamos Política a Fondo. Hoy va a ser un programa diferente a lo habitual. Usted sabe que nos nutrimos de voces de archivo. Tenemos voces de archivo. Lo que no tenemos es un invitado en el estudio. Sí tenemos el compromiso de hacer algunos llamados telefónicos. Ya hemos hablado con un diputado provincial que posiblemente salga antes de las 7 de la tarde, con un ex diputado nacional que estaba con un tráfico enorme en la capital de Buenos Aires, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos podemos comunicar. Por eso no doy nombre de ninguno de ellos. Ojalá que bueno, técnicamente se pueda lograr. La idea es tener la voz de ellos, hablar de todo lo que ha pasado en la semana políticamente, esta cuestión de Lázaro Báez, de Fariña, de esta sospecha sobre el lavado de dinero, de dinero, uno supone mal habido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno se está desayunando con todas estas cosas, pero el que dio todo el tema, el que salió a los medios, el que me estoy refiriendo a este Fariña, esa cámara oculta que le hizo, oculta entre comillas, que le hizo Jorge Lanata, el periodista de un programa en el Canal 13, y ahora este Fariña se desdijo y dice que es una ficción, que estaba todo casi arreglado. Vamos a ver, vamos a hablar con estas personas que creo que conocen bastante del tema, y por supuesto otras cuestiones y muchísimas que tienen que ver con toda la situación nacional que vivimos a diario, y además algo que vamos a volver, supongo, a retomar y hablar con ellos, la cuestión de las inundaciones. Ya parece que pasó a un tercer plano, no un segundo, un tercer plano, ¿no? Todavía hay mucha gente afectada, todavía hay gente que, bueno, de a poco, por supuesto, está volviendo a sus hogares, pero gente que no tiene absolutamente nada. Y lo único de positivo de todo esto, la solidaridad del pueblo argentino. Bien, para comunicarse con la radio pública, usted sabe, debe hacerlo al 477-4371. Tal vez nos esté escuchando por internet, www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Ahora sí, vamos a escuchar una de las primeras voces y después vamos a intentar esa comunicación telefónica con un ex diputado nacional. ¿Usted sabe quién es el ingeniero Lázaro Báez? En apenas un minutito y pico, acá se lo dicen. Escúchelo. Pasó de manejar un Falcon modelo 72 a ser uno de los empresarios más ricos de la Argentina. En pocos años pasó de ser cadete a ser uno de los adjudicatarios de obra pública más importantes del país. Lázaro Báez tiene 57 años. Nació en Corrientes en 1956, pero pronto su familia se instaló en Río Gallegos. A mediados de los 80 se casó con una preceptora y arrancó su carrera. Dejó su cargo como cadete en el Banco Nación, entró al Banco de Santa Cruz y afinó sus contactos políticos con Néstor Kirchner durante su campaña por la gobernación. En 1991 Kirchner ganó la elección provincial y Báez se transformó en gerente. Todo lo que pasó durante los siguientes 20 años afianzó una relación cada vez más estrecha a nivel personal y familiar con los Kirchner, a tal punto que Báez y su esposa fueron los invitados del expresidente y su mujer a una cena íntima que dieron en el Calafate la noche previa a la muerte de Kirchner. Apuntó al negocio de la construcción, pasó a conformar el directorio de la empresa Austral Construcciones y obtuvo la mayoría de los contratos de obra pública en Santa Cruz. Con la llegada de Kirchner a la presidencia armó otras 4 constructoras y dio el gran salto. Ganó decenas de licitaciones por cientos de millones en el sur y en varios puntos del país. ¿Usted no es corrupto? No, por supuesto que no. Y le puedo asegurar que tenemos controles fiscales de todos los colores. Debe ser porque precisamente somos personas que está muy relacionada con la gente de lo que usted dijo, tanto Néstor o su familia, el gobierno. Los controles son mucho más severos para nosotros. Después de la muerte del expresidente, levantó en Santa Cruz un soleo que lleva su nombre. Entró al negocio petrolero
y su fortuna se multiplicó. Invirtió en tierras, campos y compró media docena de estancias al contado. Hoy vive en una mansión de 3.000 metros cuadrados, con 14 invernaderos y cámaras de seguridad cada 50 metros. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería y Verá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrini, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Bien, continuamos en Política a Fondo y ahora sí lo prometido, tenemos un llamado telefónico, es con el ingeniero Mario Cafiero, que ha sido diputado de la Nación, diputado mandato cumplido, y hoy está en la fuerza de Proyecto Sur. Mario Cafiero, ¿me escucha? Sí, Bernardo, ¿cómo estás? Bien, lo saluda Bernardo Elfman aquí en la radio pública de Marcos Paz. Y me estaba contando que está volviendo a su casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un caos total, ¿es así? No, justo la calle donde yo estaba, no sé ahora, bueno. No tengo una visión, no tengo un helicóptero, Bernardo, para saber qué pasa. Sabía que por donde yo estaba no podíamos pasar, pero no sé, no tiene que ver esto, no sé si con qué, con la movilización, no sé, porque esto es más tarde todavía, no es. Es claro. Es el caos lógico de la ciudad. Así es. Hoy está el 18A. ¿Qué opina Mario Cafiero del tema? Yo creo que en un país que no tenga una ciudadanía libre, que se interese por los problemas del país, que opine, que con diferencias, con lo que sea, se manifieste, es un país destinado a tener una democracia muy débil, gobernantes que pueden hacer lo que quieran, que no encuentran límites a, digamos, su accionar. Yo creo que aquí
hay una clara, expresión de un sector de la ciudadanía que se opone al gobierno de Cristina, que no está de acuerdo fundamentalmente con cuestiones que hacen a los derechos ciudadanos, a la cuestión de la justicia, al grave problema de la corrupción. Uh-huh. Y bueno, esto se manifestó el 8N, como también hay otro sector más ligado al mundo sindical, que siente que el salario está carcomido por la inflación y por uh-huh. el impuesto al trabajo, y que también se movilizó el 18D pasado. Así es. Y bueno, esos son dos claros mensajes que está mandando la sociedad a los gobernantes y en general a toda la dirigencia política, y siempre es bueno que haya señales, siempre es bueno que la gente se manifieste y exprese, ¿no? Así es. ¿Usted está ahí, por otra actividad o va a participar el 18A? Estoy por otra actividad, pero también me quedo a ver y a participar como un ciudadano común, ¿no? Ajá. ¿Proyecto Sur institucionalmente iba a movilizar o quedaba a conciencia de cada integrante? A conciencia de cada integrante, uh-huh. Pino Solana sí ha dicho que lo va a participar también, pero como no es una movilización de partidos, es una movilización ciudadana, uh-huh. no es necesario que se expresen los partidos, sino que cada uno exprese uh-huh. qué es lo que va a hacer. Bien, Cafiero, lo llevo al plano de la comidilla de toda la semana, después de lo que ha sido el programa de Jorge Lanata y esta cámara, entre comillas, oculta con Leonardo Fariñas, el lavado de Eurosca. Existe, porque ahora él que lo ha presentado, me refiero a Leonardo Fariñas, dice que era una ficción, que no era así. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero el marco general. La Argentina es un país que hace muchísimos años sufre graves problemas financieros, vinculados a este manejo de dineros en, una suerte de calecita, ¿no es cierto?, que empezó con la llegada de los dólares por la deuda externa y termina con la fuga de capitales. Hay fugados afuera del país, riquezas incalculables. Oficialmente estamos en ese dinero depositado de argentinos en el exterior de más de 160.000 millones de dólares. Esa es una realidad, eso es parte de un dato de la realidad. Sí. Esa parte que se fugó es parte que se ha fugado de manera lícita, y hay parte que es producto de delitos, uh-huh. ya sea por, negocios de evasión fiscal, uh-huh. de lavado de dinero y de corrupción. Uh-huh. Esto es así. Creo que nosotros esto lo hemos asumido como algo natural, pero esto es una enorme anormalidad, porque no es posible que un país crezca si lo que se gana y se ahorra se fuga. Eso tiene una contracara, que es que no hay nadie que te preste un mango en la Argentina, porque claro, si la plata se fuga. Y parte de esa fuga es la corrupción. Sobre esto había, sospechas fundadas que devienen allá del año 2006-2007, cuando la FIP empieza a investigarlo a Lázaro Báez. Claro. Y de esa investigación se llegó a que parte de las maniobras con facturas truchas y demás venían de la constructora Gotti ligada al grupo de Báez. Luego vino el blanqueo que dispuso Kirchner y todo esto se tapó. Pero ahora aparecen nuevas evidencias que, nos sorprendieron a todos. Cafiero, en un país real, ¿se puede pasar de ser un empleado bancario, aunque luego sea gerente, a tener una fortuna de 5.000 o 6.000 millones de dólares? Bueno, en este caso lo que está claro es que esto ha sucedido con una persona muy ligada a Néstor Kirchner. Y muy ligada a la obra pública que se contrata desde Vialidad Nacional. Entonces, sí, claro, es posible, si hay corrupción y si hay alguien que maneja esa corrupción y hay fondos que se desvían, que un simple empleado pasa a ser un jeque árabe. ¿Cómo termina para usted esta historia? ¿Tendrá un final real o ficticio? Bueno, la Argentina nunca te deja sorprender, y uno le gustaría que esto ya hubiera determinado que un fiscal interviniera esa oficina que se llama La Rosadita, que no dejara sacar ningún tipo de
de información y que se obrara de una manera, digamos, mucho más veloz. Todo esto no está sucediendo y uno tiene la presunción de que nuevamente la impunidad puede, digamos, ganarnos. La Rosadita, bueno, Mario Cafiero, es no digo un departamento, un edificio que está en Puerto Madero, donde está Vudú, donde hay otros personajes del gobierno. ¿Es así? Claro, ahí se da una coincidencia, parece impensada, ¿no? Que el mismo lugar donde la financiera esta de este señor, ¿cómo se llama? Federico, ¿Ascar? El Ascar, en el mismo edificio vive Vudú, Cristina tiene departamentos, parece una cosa como de ficción, ¿no? Pero bueno, aparentemente esto es real. Y bueno, nosotros creo que lo que no tenemos que hacer es bajar los brazos, ni dar por perdida esta pelea contra la corrupción, porque es imposible. Ningún país puede vivir con los niveles de corrupción que hay en la Argentina. Y se verifican muchas cosas. Fíjate, yo hice una denuncia los otros días por el abastecimiento de las bases antárticas. Exactamente. A ver, cuéntenos un poquito de eso. No, y uno se encuentra que para abastecer las bases antárticas se gastan millonadas de dólares y el trabajo se hace mal, porque se contrata una empresa que no tiene la capacidad para hacer ese trabajo. Y hoy, bueno, estamos en esta permanente degradación de nuestro país, perdiendo en este caso un liderazgo antártico que tuvimos por más de 110 años y poniendo en peligro la vida de las personas que están allí viviendo en la Antártida. Y yo vivo en La Plata, y hace 15 días y murieron muchas personas. Así es. O sea, todavía no sabemos cuántas murieron. O sea, no sabemos qué pasó después. Y te digo, y así como esto es grave, también fue grave lo que pasó durante la inundación, porque no tuvimos un cuerpo de defensa civil con botes, con posibilidad de salvar a gente que se murió porque no había salvamento. Y analizás el antes y decís cómo puede ser que nunca se hicieron las obras hidráulicas que tenían que haberse hecho. Entonces el Estado, en el antes de la catástrofe, en el durante de la catástrofe y en el después de la catástrofe, es un Estado ausente, cómplice, que deja al desamparo a sus ciudadanos. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. Estamos en una democracia que no resuelve los problemas básicos de la seguridad de sus habitantes. Es así. Y lo llamativo de esto es que pareciera que por todos estos temas uno no sabe a veces si estos temas son a propósito o no. No digo esto de las Agrobáez, de Fariña y algunos otros temas, porque ya casi ni se habla del tema de la inundación. Viste, como que todas las semanas hay algo que, como dicen en Uruguay, que los argentinos para tapar una macana, que lo dicen de otra manera, lo hacen con una macana mayor. Pero lamentablemente sí, nos tenemos que reír, pero pero es para llorar. Es para llorar. Estamos hablando con Mario Cafiero, ustedes lo deben de recordar, diputado nacional, hoy en una fuerza política que comanda a nivel nacional Pino Solana, me estoy refiriendo a Proyecto Sur. Te llevo a otro plano, Mario Cafiero, sé que usted ha tenido una relación de amistad muy importante con quien hoy comanda a una de las religiones más importantes del mundo, me refiero a Bergoglio, hoy el Papa Francisco, ¿es así? Bueno, lo conozco, no soy amigo, soy, pero sí conocido y hemos compartido momentos muy importantes, donde él realmente se demostró como una persona muy simple, muy llana. Yo me decía, llamame Padre Jorge, no me llames ninguna otra cosa. Hablábamos de fútbol porque los dos somos hinchas de San Lorenzo. Exactamente. Y bueno, todo eso es mi experiencia con él y mi enorme alegría cuando otra cosa impensada, que tuviéramos un Papa argentino. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recordás? Para mí era una gran emoción, estábamos en un bar, no lo podía creer, me llamó mi mujer llorando porque ella lo conocía también. Claro.
y más allá de las cosas que sabemos y que nos duele tanto de la Iglesia Católica y todo eso, yo creo que Francisco puede reencauzar lo que es una poderosa fuerza, que es la fuerza espiritual de miles de millones de habitantes que más allá de los problemas de la economía y de todo más, saben que este es un mundo que necesita otra, digamos, la recuperación de otros valores espirituales y morales, ¿no? Porque las religiones, lo que, más allá de que creas o no en Dios, todas tienen, y digamos, tanto el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, todas tratan de que moralmente las personas sean buenas personas, y eso es muy importante, ¿no? Efectivamente. ¿Pudiste hablar con él después? No tuve ese privilegio. Bueno, pero hay alguien muy cercano de la familia que está ahí, ¿no? Digo, Pablo Cafiero. Sí, mi hermano, claro, es embajador allí, pero bueno, no, las distancias son muy grandes. Sí, por supuesto. Pero bueno, esperemos que eso sirva para la Argentina, y creo que y para el mundo, ¿no? Porque una voz con esa humildad y con esa fortaleza creo que nos puede servir, más allá de las diferencias que podamos tener religiosas, de que nos gustaría una iglesia distinta, que esto, que lo otro, que la iglesia no se tendría que meter con cuál o tal tema. Me parece que hay un mensaje moral que es muy importante para todos. Y el papel o la discusión o el debate que se había armado acá, especialmente, bueno, con esa nota del periodista Berbisky, ¿qué te pareció todo eso? Mirá, yo realmente no lo considero a Berbisky un operador político con un proyecto y no le creo, la verdad, no le creo, porque he tenido otros testimonios de gente que ha sido, también lo ha conocido a Bergoglio en esa época y ha dado testimonios de su compromiso con todas las limitaciones que en ese momento había, vivir en un terrorismo de Estado, tratar de liberar a alguien, y son cosas muy complicadas, y yo creo que nadie puede tirar la primera piedra, y mucho menos el señor Berbisky. Mario Cafiero, te llevo a un plano. He leído una nota, creo que de hace algún tiempito, en un medio de Comodoro Rivadavia, ¿puede ser? Chivilcoy, no, discúlpame, Chivilcoy. Acá en provincia de Buenos Aires. No sé por qué se me mezcló el sur. Sí, estamos en una pelea muy interesante en Alberti, al ladito de Chivilcoy. Ahí está. Una grave situación donde hay un periodista que fue fumigado con glifosato. Exactamente. Y eso lo motivó a hacer una protesta con una campa y huelga de hambre que todavía no se resuelve, para pedir una reglamentación clara de que a determinada distancia de las zonas urbanas no se fumigue. Bueno, vos conocés... Sí, por supuesto, estando ahí al lado de Jorge Rubio, ¿no? Claro, quien ha sido el motor de toda esta concientización alrededor de los agrotóxicos, que para nosotros siempre es la figura rectora de todo esto, que es Jorge Rubio, ¿no? Y el Grupo de Reflexión Rural. Así es. Es toda esa prédica de Grupo de Reflexión Rural, yo creo que está llegando de a poquito. A veces las cosas no son con la rapidez necesaria, porque acá está en juego la salud de las personas, de miles y miles de personas que viven y son intoxicadas, contaminadas, sin saber, y sin por supuesto recibir ningún beneficio, y sin conocer a ciencia cierta cuáles son los efectos de todos estos contaminantes, ¿no? Así que bueno, la verdad es que estamos muy muy preocupados por esto, pero también levantando banderas que creo que son muy importantes para la salud, y discutiendo este modelo de agronegocios que poco le deja incluso a los propios productores, ¿no? Exactamente. Y hay una frase interesante que manifestaste: el monocultivo de soja es casi una actividad minera. Bueno, esa es toda la discusión alrededor de qué grado de sustentabilidad biológica y qué significa la biodiversidad, estos monocultivos y estos paquetes tecnológicos que nos han metido sin que se hicieran los estudios previos, precautorios para
la salud de las personas y para la sustentabilidad del medio ambiente, ¿no? Así es, así es. Fuiste muy duro también con la cámpora, ¿no? Hay una frase que dice: la cámpora es un tigre de papel, con el kirchnerismo se termina. Claro, porque a veces creo que sobrevaloramos y creemos que estos grupos pueden perdurar y seguir con actitudes. Mirá, yo creo que esta actitud de Larroque fue el que se enfrentó con el periodista Micheli de Canal 7. Yo lo vi esa actitud y dije, esto es un autoritarismo increíble, esto es una suerte de botonazo, ¿viste? Sí, el botón, ¿viste? Que decíamos cuando lo estaba botoneando diciendo quién sos. Bueno, me parece que esto demuestra desnuda. La inundación tapa un montón de cosas, pero al bajar las aguas se ven un montón de cosas. Claro. Digo, qué reprimenda hubiera tenido Larroque en la barra de amigos, ¿no? Sí, porque, bueno, ¿qué sería de estos muchachos sin el apoyo del Estado? No lo sé, porque la cámpora, el camporismo, si fue algo en contra del poder. Claro. Claro. En la década del 70, lo que era el sector del camporismo, bueno, se enfrentó con el propio Perón. Ajá. Y dejó los cargos para sus convicciones. Y todo lo contrario de ahora, ¿no? Cuanto menos convicciones tienen, más cargo agarran, ¿no? Bien, te llevo a la última frase y ya te dejo tranqui, porque me imagino, bueno, que tenés ganas ya de volver posiblemente a tu casa. No, estamos acá estoy por entrar. ¿Estás por entrar? Que tenemos. Sí, bueno, hay tiempo. Me quedo acá en Capital. Bárbaro. Mario Cafiero, a ver, otra de las cosas que dijiste es que el gobierno tiene un despelote económico de novela, que ya se está viendo la cuestión de la inflación, empieza la desocupación y cierre alguna fábrica. La enorme presión fiscal, el impuesto a los trabajadores es una barbaridad. Y por esto creo que el kirchnerismo y la cámpora sin el Estado, en vez de un tigre, es un gatito. Bueno, qué sé yo. Bueno, a la mañana empieza a decir cosas. Pero lo dijiste, ¿no? Lo dijiste, sí, digo. Por supuesto. Mirá, el desajuste y el escalabro económico que hay es muy grande. Lo vemos en un dólar que se dispara, la inflación, los reclamos salariales insatisfechos, los problemas en las provincias, las reservas del Banco Central que caen, cierre de fábricas, porque yo estuve en varios lugares y se están levantando algunas fábricas, haciéndose el Brasil. Esta es una realidad. O sea, hay muchas empresas que si el dólar no está muy alto no se vienen a invertir, porque exportan y hacen los costos y dicen, no me da en Argentina, me mudo a Brasil, me voy a Tailandia, y ese es el modelo de dependencia en el que estamos. Y bueno, está bien, pero es un juego de doble filo, ¿no? Porque está bien, es cierto que tenemos un dólar paralelo que ya está demasiado alto, y digo, en definitiva, cuando hay devaluación y cuando todo se dispara, el que más lo sufre es el que menos tiene. No, por supuesto, no estoy allá hablando de que la solución es una devaluación. Estoy diciendo lo que sucede en la economía real y los problemas que hay. ¿Y sabes cuál es el principal problema? Que no tenemos un gobierno que asuma la realidad de la situación. Son parches contra parches. Mirá lo que hicieron con los precios de las naftas. Congelaron y la nafta se disparó. Hoy tenés que cargar la soya más de 7 pesos, la super por ahí un poco más, pero están los precios congelados. Entonces, bueno, claro. Sinceramente el gobierno está derrapando, y fundamentalmente creo que la presidenta no tiene la sapiencia, la sabiduría necesaria para sincerar las cosas y terminar con este proyecto político tan concentrado y basado solamente en sus ambiciones de continuidad en el poder, ¿no? Cafiero, ¿cómo es el tema, por ejemplo, de la deuda? ¿El gobierno no pide préstamos porque no le dan, no porque lo sienta como un eje de gobierno? El gobierno hizo la peor de las políticas, que es la de pagar la deuda sin discutirla, sin analizar su origen ilegítimo, fraudulento, pero pagando como un buen pagador a costa de usar la plata de los jubilados, usar la plata de las provincias, usar la plata del Banco Central,
y no recibir ningún beneficio por ser un buen pagador. Porque un buen pagador se le presta, se le da crédito, se le da plazo. Pero ellos no lograron eso. La Argentina está fuera de los mercados. Entonces la pregunta es: ¿para qué este enorme sacrificio si no recibimos absolutamente nada? A ver, Cafiero, ¿cómo sigue la historia en Proyecto Sur? ¿Cómo está la situación hoy? ¿Están planeando alguna alianza con otra fuerza política? ¿Cómo está el tema? Nosotros creemos que, Proyecto Sur tiene hoy una importante alternativa aquí en Capital Federal, y Capital Federal sabemos que es un lugar muy visible para todo el país, y desde allí estamos convocando a una gran unidad. Creemos que la única manera de salir de los desafíos que hoy tiene la Argentina es si se une el pueblo, y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos en ese sentido, buscando coincidencias con otras fuerzas políticas, que, bueno, por algo estamos en distintas fuerzas políticas, porque tenemos diferencias, pero también tenemos coincidencias. Y creo que hoy es hora de privilegiar esas coincidencias, así que estamos conversando con distintas fuerzas políticas, como la Coalición Cívica, el FAP, organizaciones sociales, y vamos a seguir avanzando en esa línea, ¿no? Ajá. Bien, y en esta cuestión de alianzas, ¿cómo está ese contrapeso? Por ejemplo, a mí me parece que hay más cosas en comunes tal vez con el FAP que con la Coalición Cívica, ¿no? Por todo lo que ha pasado a veces alrededor de Elisa Carrió. Bueno, ahí dentro de la coalición está Prat Gay, que me imagino que tiene muchas diferencias con cuestiones de fondo de Proyecto Sur y del mismo FAP. Yo, mira, Bernardo, conozco mucho el pensamiento de Carrió, porque con ella transitamos algunos años importantes de la vida política argentina, como fue el 2001 y el 2003, y por supuesto que hay muchas cosas que no coincido con Carrió, pero en algunos aspectos de la vida y de los problemas nacionales tenemos coincidencias mucho más profundas con ella que con el FAP. Te voy a decir una: la auditoría de la deuda externa. Ajá, mirá. Te mencionó una, la auditoría de la deuda externa. Que es importante, ¿no? Es importante, porque es el núcleo, el nudo, el motor, el mecanismo que nos ha desequilibrado permanentemente. Entonces, exacto. Te lo pongo como un ejemplo. Después en otras cosas no coincidimos, pero eso no amerita que tengamos que estar en un enfrentamiento y profundizar la fragmentación en la que hoy se encuentra la ciudadanía argentina. Así es. Mario Cafiero, muchísimas gracias por esta participación en la radio pública de Marcos Paz. Bueno, muchas gracias a vos, Bernardo, y un saludo a todos aquí en Marcos Paz. Gracias. Bueno. Volvemos con Política a Fondo. ¿Le parece, Guillermo Sánchez? Ordenamos un poquito, escuchamos un poquito de las muy buenas publicidades, que las cortamos para poder tener la voz del ingeniero Mario Cafiero, ex diputado nacional, y además hoy en la fuerza política de Proyecto Sur. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería Iberá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir.
El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños. En Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrín, teléfono 477-1484. Garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355 en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En Pago Coop, la cooperativa de Mariano Acosta. Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y bueno, lo prometido lo tuvieron, el llamado con Mario Cafiero, que ya estaba incorporándose ahí a la marcha del 18A. Y bueno, tuvimos la suerte de poder dialogar casi más de media hora en una entrevista interesante con todos los datos y con la opinión de un apellido muy fuerte dentro de lo que es el peronismo. Ahora él está en cierta diáspora porque bueno, se ha ido hace mucho del peronismo tradicional o el justicialismo en realidad, y está bueno con Pino Solanas, otro tradicional peronista, pero en lo que es el Proyecto Sur. Bien, ahora nos quedan unos 7-8 minutitos hasta el informativo de Telam y estamos viendo la posibilidad de otro llamado telefónico después de las 7. Así que vamos a seguir con algunas de las voces y lo que tiene que ver con esta cuestión de Lázaro Báez y Leonardo Fariña fue la cámara oculta. Tenemos un extracto de lo que fue la cámara oculta en el programa de Jorge Lanata. Lo escuchamos. Esta vez Fariña pareció decepcionado y algo enojado con quien fuera su jefe y con los Kirchner. O sea, vos te das cuenta, yo con él no tengo más trato. De hecho, yo me siento totalmente afectado y presionado por él. Por Lázaro. Sí. Y eso conlleva un grupo de gente desde todo lo que está en el medio hasta la señora presidenta. Sí, yo pasé a ser un fusil de ellos. Yo soy periodista, a mí lo que me pasa es que hace 1 año y medio que estamos en este verso y ¿qué verso? Y con que me encuentro con vos, no me encuentro, después vamos no, pues la primera vez que me encuentro con vos yo recibí una semana apenas salí, no te voy a mentir. Yo lo que creo que vos me negociaste la primera vez que me encontraste a mí. ¿Qué negociaste? Que dijiste que me venías a ver para cobrarme guita alguno. Eso es verdad. Fariña sabía que esta vez teníamos mucha más información sobre él y a pesar de haberme negociado ya una vez, volvió a ofrecer un trueque imposible. ¿Vos querés hacer una nota conmigo? Te propongo una cosa, si querés que te rectifique información y vos, aunque sea lo que te pido, dame un perfil medianamente bueno, lo hacemos así. Yo necesito hablar contigo, vos me una cosa, yo te tengo al aire, vos me decís, vos fuiste el testaferro con Lázaro Báez, vos manejaste una fortuna de 5 millones de dólares, si te decís, sí Jorge, automáticamente, si se arma un quilombo de la puta madre. ¿Cómo llegaba a Buenos Aires en avión? Sin saber lo que nos había revelado el Ascar en la entrevista, Fariña ratificó la existencia de operaciones offshore con muchos paraísos fiscales, entre ellos Belice y Panamá, e involucró a Rossi.
Yo en Panamá a nivel personal, de Lázaro, nunca hice nada. Lo que sí te puedo ratificar, ¿sí?, es que cuando yo terminé mi relación con él, ¿sí?, Lázaro, que es un gran tipo para mí, pero que las presiones de arriba lo llevaron a transformarse en un ignorante, le dio todas las funciones que yo tenía al pelotudo de Pérez Gadí. Que el pelotudo de Pérez Gadí entró en una financiera que yo compré, se encontró con un boludo que se llama Fabián Grossi, que toda su vida chamulló de ganar $5.000 por mes abriendo cuentas en Panamá, y el boludo debe haber abierto la sociedad en Panamá. Minutos después, Fariña admitió que él había elaborado un plan para blanquear $160 millones de Lázaro. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué 3 kilos? ¿Por qué 3 kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve que ver con nosotros. Vos imagínate cuánto. Pero no pesa $1 millón, pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Mirá. Yo armé un plan, ¿sí? Mi plan era de 1 año y medio, eran 18 meses. ¿Y por qué yo hice 18 meses? Noviembre? Porque, a ver, vos no podés, te voy a repetir, vos no podés agarrar y tener 160 palos verdes y meterlos en un circuito en un día. El que te lo dice es mentira. Es lo mismo que yo te diga, che, consigo un piso en el faena a 50 del metro porque el tipo está ahorcado. Vas a desconfiar naturalmente. Obvio. Bueno, yo soy un tipo prolijo. Todas las cosas que saltaron y que ustedes deben saber ahora son todas los resabios de la desprolijidad de los ignorantes que tienen ahora. ¿Vos manejaste guita de Máximo? Lo manejé la de Lázaro, que es de la en realidad. Porque a nosotros nos salta que en el medio de eso había guita de Máximo. No, para nada. Que yo sepa, yo con Máximo no me entendé. ¿Y con Néstor tratabas? Sí. ¿Y qué tal? Primero. ¿Cómo qué relación tenías con él? ¿Que te hablaba de guita directamente o eso lo hablaba Lázaro? No, yo planteaba me venía y preguntaban los problemas, yo planteaba las soluciones y Lázaro llamaba o se juntaba y me decía sí o no. Bueno, yo con Lázaro exclusivamente, o sea, Néstor para el partido de fútbol embarazado. Durante los encuentros, Fariña admitió de distintas maneras su vínculo con Lázaro Báez y con Néstor Kirchner. Aseguró que nunca lo reconocería en público y se enorgulleció de no haber dejado ningún rastro que probase ese vínculo. Pues yo nunca estuve hablando con él. Seguimos en Política a Fondo, ya estamos muy cerquita del informativo de Telam, quien les habla Bernardo Elfman, ahí en los controles Guillermo Sánchez, estuvimos con el llamado con Mario Café, hoy no tenemos aquí en el estudio algún invitado, pero sí tenemos llamados telefónicos y dentro de un ratito vamos a tener un diputado provincial, todavía no digo nada porque es cábala, después cuando esté ahí sale y ahí se va a enterar de quién se trata. Ahora vamos a escuchar cortito, senadores hablando de este proyecto de democratización de la justicia, otro de los temas que seguramente podemos hablar con quien vamos a tener en el teléfono. Ahí va. Los proyectos que anunciara la señora presidenta en pos de la democratización y de la participación popular activa con respecto al sistema de justicia que queremos, creo que hoy tiene un punto de partida muy importante que va a culminar por nuestra parte en el recinto el miércoles que viene en el debate. Lo que es la posición que hoy no vinieron al ámbito natural de discusión, que la comisión directamente cumplió las directivas que le bajó el señor Joaquín Morales Solá a través de la editorial del diario Nación. Son funcionales a los intereses de la corporación judicial, no todos los jueces, la corporación judicial, que todo intento de democratización y transparencia es resistido con uñas y dientes. En caso de que en el recinto la oposición plantease alguna modificación artículo por artículo. Y si es positiva, ¿por qué no la va a tomar? ¿Quién es tan tonto como para no hacer eso? A veces
La complicación viene cuando viene con media sanción y usted está haciendo una revisión y modificar la ley que ya viene con todas las apreciaciones y los aportes que pueden hacer los otros partidos políticos de la otra Cámara, se complica hacer una modificación porque retrasa la sanción. En este caso nosotros somos Cámara de Origen, con lo cual si hubiera alguna propuesta que fuera valedera y sirve para mejorar el proyecto, ¿por qué va a decir que no? Nadie tiene una visión a priori para decir que no, de ninguna manera. Vamos a tratar de que la agenda el miércoles que viene se trate en el ámbito del Senado estos dos temas que ya tienen dictamen, y el día jueves, para cumplir los 7 días, vamos a tratar el de medidas cautelares, que es un debate realmente interesante porque permite que haya un mayor equilibrio en el tratamiento de las cuestiones cautelares. En los últimos años se ha consolidado una justicia cautelar que impide la resolución de las cuestiones de fondo, y el Estado siempre es el sujeto que está en indefensión porque las cautelares se resuelven inaudita parte. Estás escuchando FM 90.7, la radio pública de Marcos Paz. Servicio TELAM para la radio. Aprueban la ley del voto joven en la ciudad de Buenos Aires. Según la ley sancionada en la legislatura porteña, los jóvenes de entre 16 y 18 años que vivan en la ciudad podrán votar en los comicios para elegir a las autoridades locales, mientras que la no emisión del voto no implicará sanción. Así, la ciudad de Buenos Aires se sumó a la ley nacional votada por el Congreso en 2012, a la cual también adhirieron con sus respectivas normativas otros distritos como Buenos Aires, Neuquén, Tucumán y San Juan. Con 50 votos a favor y 3 abstenciones del bloque de la coalición cívica, los diputados porteños habilitaron a los jóvenes del distrito a sufragar en los actos electorales, lo cual podrá implementarse desde las elecciones de octubre. La barra brava de Huracán agredió y robó a los jugadores del plantel. Fue este mediodía cuando unos 150 integrantes de la barra quemera ingresaron al vestuario del estadio Tomás Ducó de Parque Patricios, armados con palos y encapuchados. El presidente de la institución, Alejandro Nadur, indicó además que bajaron de 2 micros que los trasladaban y provocaron destrozos en 4 o 5 vehículos estacionados en el lugar. En Paraguay cierran las campañas electorales de cara a los comicios del domingo. Hoy es el último día de proselitismo en una jornada en la que cerrarán sus campañas los dos principales candidatos, el colorado Horacio Cartés y el liberal Efraín Alegre, quien fuera ministro de Obras Públicas de Fernando Armindo Lugo. En tanto, la justicia electoral avanza en la distribución de los materiales para las elecciones, mientras que se confirmó que la policía quedará acuartelada el sábado y las Fuerzas Armadas en el estado de apresto militar para actuar en caso de ser necesario. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Romina Wiener. En la provincia de Santa Fe, en el puente Rosario Victoria, circular con precaución debido a que un camión que circulaba en el lugar perdió la rueda. La circulación se realiza en forma alternada. Además, en la ruta nacional 11, entre los kilómetros 347 y 350, se están desarrollando trabajos viales. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Servicio TELAM para la radio. Espacio publicitario. Refresque esas neuronas. Sol, playa, montañas y el viaje que soñó para usted y su familia. Namuncurá Viajes y Turismo, además de llevarlo a recorrer nuestro país, le ofrece salidas internacionales, cruceros, aéreos y las mejores tarifas a Uruguay porque son representantes de Buquebús. Namuncurá Viajes y Turismo lo viene a buscar a la plaza de nuestra ciudad. Consulte sus permanentes promociones y formas de pago para hacer realidad su sueño del viaje perfecto. Comuníquese con Namuncurá Viajes y Turismo al 02226 43 28 43 o acérquese a San Martín 685 Cañuelas. Namuncurá Viajes y Turismo. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA.
Desde el año 2002 se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. El tema de la parte física ha cambiado con la mirada de ese concepto estos años por el tema de la corporeidad. Y la corporeidad lo que lleva es que uno trabaje y esté bien físicamente, mentalmente y emocionalmente. Entonces eso es lo que se busca con la actividad física. Acercarse a la actividad física mejora la calidad de vida. Es un mensaje de la radio pública de Marcos Paz. Si la fiebre te atrapó y el cuerpo empezó a doler, con náuseas o vómitos, tal vez dengue pueda ser. Anda corriendo al doctor, urgente hay que hacerte ver. Si hay hemorragias también o rojas manchas de piel, ándate corriendo, no demores. Un médico ya te tiene que ver y nunca aspirina debes tomar. En vez de curarte te va a hacer mal. Cuidado que el dengue te va a agarrar. Comienza una nueva etapa del programa de ingreso social con trabajo Argentina Trabaja. Para ser parte de Ellas Hacen, los requisitos son los siguientes: tener 3 o más hijos a cargo y o hijos con discapacidad por quienes recibís la asignación universal por hijo, estar desocupada y a cargo de tu hogar, vivir en una villa o barrio emergente, estar atravesando una situación de violencia de género. Podrás terminar tus estudios primarios y o secundarios, capacitarte y mejorar tu barrio. La preinscripción comienza el 3 de abril. El trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Tenés que traer tu DNI y una fotocopia, más el último recibo de la asignación universal por hijo. Si vivís en Marcos Paz, acércate al SIC de Colectora, ubicado en Perón y Eva Duarte, en el horario de 9 a 16 horas. Acordate que la preinscripción es por terminación de DNI. Si tu documento termina en 1, vení el miércoles 3 de abril. Si termina en 2, el jueves 4. Si termina en 3, el viernes 5. Si termina en 4, el lunes 8. Si termina en 5, el martes 9. Si termina en 6, el miércoles 10. Si termina en 7, el jueves 11. Si termina en 8, el viernes 12. Si termina en 9, el lunes 15. Y si termina en 0, el martes 16. Si no pudiste preinscribirte, consultá los lugares habilitados por nuevas fechas. Para más información, ingresá a www.desarrollosocial.gov.ar o comunicate de manera gratuita al 0800-222-3294. Ellas saben, ellas protegen, ellas crean, ellas hacen. Hay futuro porque hay presente. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. A partir de marzo en Marcos Paz separamos los residuos. ¿En qué bolsa coloco los residuos del baño? Los residuos del baño, como papel higiénico usado, algodón usado, toallitas higiénicas, pañales, etc., hay que tirarlos en una bolsa diferenciada dentro de la bolsa gris o negra. Recordá que el compromiso con el ambiente empieza en casa. Informó Municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. A partir de marzo en Marcos Paz se para política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón. La gente. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí tenemos otro llamado telefónico. En este caso está para hablar con nosotros, con Bernardo Elfman, con la radio pública, el diputado provincial por el FAP, Ricardo Vago. Ricardo Vago, ¿me escucha? Sí, ¿cómo le va, Elfman? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo anda? Bien en sesión, ¿no? ¿Es así?
Estamos en sesión, salió un minuto, está debatiéndose toda la problemática de la inundación y los distintos caminos de una comisión evaluadora e investigadora sobre lo sucedido y distintos proyectos de reparación que lamentablemente tenemos que decir como integrantes del FAP no tienen la profundidad ni la magnitud para solucionar la situación o las pérdidas, aunque sean materiales, que tuvieron los habitantes de la ciudad de La Plata. Por supuesto. ¿Y cuál es la opinión del bloque mayoritario, por lo menos digo, Frente para la Victoria y aquellos que responden al gobernador Daniel Scioli en este caso de esta comisión? Bueno, no, la comisión se ha creado, se van a estudiar, va a estar dentro de la propia Cámara, por integrantes de la Cámara, tratando de ver tanto las causas que motivaron la situación, como los caminos posibles de solución. Aunque realmente hay ya muchos estudios realizados por la Universidad de La Plata sobre el efecto que hubiese tenido si el arroyo El Gato hubiese estado con mayor capacidad de drenaje, que quizás se hubiese producido una inundación, pero no de la magnitud que se efectuó. En el año 2008 se llegaron a presupuestar y a programar los trabajos, costaban 770 millones de pesos, y con eso hubiese dado una situación mucho de mejor evacuación de las aguas de lo que realmente pasó. Lamentablemente esas obras se estuvieron y después no se realizaron. Y para el vecino común, para el vecino de Marcos Paz, La Plata es una ciudad planificada en los años 80, 1880, y todo desagua, en general más del 70%, en la cuenca del arroyo El Gato. Y entonces, esta cuenca, pensada con la población y el dimensionamiento de estos aguas pluviales, fueron pensados por una población muchísimo menor que la que hay hoy, y con muchísima mayor absorción, porque cuanto más edificación, más rápido drenan las aguas. Y bueno, y entonces lamentablemente nosotros tenemos, los argentinos, y si no hay una buena planificación y no hay un buen estudio estratégico, los fondos se asignan pensando en el día de mañana, en el corto plazo, y entonces se pierden la posibilidad de hacer obras de infraestructura que den un marco adecuado a cualquier catástrofe. Así es, nunca hacemos políticas de Estado. Nunca hacemos políticas de Estado. Como comentario, a veces uno mira los puentes, el tamaño de los puentes de los ferrocarriles y el tamaño de los puentes de los caminos que están en paralelo con el ferrocarril. Y llama la atención que hay muchos puentes de los ferrocarriles con muchas mayores luces, o sea, que los vanos para paso de agua son mucho más grandes en las obras de los ingenieros de los principios de siglo que en las obras de los ingenieros de las obras viales que hoy hacen las obras. Y eso marca un criterio del corto plazo. O sea, hace 100 años o más, quizás las aguas tenían un determinado derrotero, una determinada extensión. Hoy diseñamos pensando con criterios más cortos. Así es. Estamos en diálogo con el diputado provincial por el FAP, Ricardo Vago, que está en plena sesión y justamente van a tratar un tema suyo, un pedido de informes, es así, acerca de la problemática de los medicamentos en los hospitales públicos. Exactamente, no es realmente un pedido de informe, sino es una declaración para que se solucione urgentemente la problemática de los remedios oncológicos que provee el Banco de Drogas a los ciudadanos bonaerenses en los hospitales públicos. Esto, ¿por qué no un pedido de informes? Porque uno ha recorrido en distintas situaciones la provincia por el área que yo suelo trabajar, que es toda la problemática de transporte, y uno va notando que va a Bahía Blanca y plantean el problema, va a Arrecifes y plantean el problema,
lo plantean en Merlo, lo plantean en Moreno, lo plantean en Lanús. Entonces no hay una necesidad de un pedido de informes. Y uno habla con los médicos y ven con angustia a los médicos que no tienen las herramientas para curar a los enfermos. Y no es un presupuesto enorme, es un presupuesto de 190 millones de pesos para todo el año. El año pasado se gastaron unos cerca de 120 millones. Nosotros, si ese presupuesto está, prácticamente se puede atender a las necesidades de la salud de unos 6.000 pacientes. Y esta falta de conciencia en la provincia, porque en la provincia de Buenos Aires los problemas de Merlo piensan que es un problema del hospital de Merlo. Claro. El problema de Bahía, el hospital de Bahía. Aedo. Y la realidad es que es un problema que están teniendo toda la provincia, y por eso nosotros pedimos que toda la Cámara conozca el tema y actúe en consonancia. Fuimos a ver ayer al defensor del pueblo, varios diputados del Frente Amplio Progresista, para plantearle este tema, para él como defensor del pueblo de la provincia, frente a una realidad que toca desde Bahía Blanca hasta Arrecifes, ponga su impronta jurídica, su ley, que es la de defender los derechos de los ciudadanos de toda la provincia. Y también lo vamos a plantear ahora en el recinto, en la provincia, acá en esta Cámara. Bien, ¿y hay posibilidades que salga aprobado? ¿Ha chequeado esto con el resto? El problema no es que salga aprobado, está aprobado. Porque la realidad es que nadie lo desconoce. Claro. La invitación es que esto sea considerado un tema de Estado y que los 92 diputados tomen su teléfono, hablen con el intendente, hablen con el ministro, hablen con el gobernador y actúen en consonancia, porque dentro de la política a veces hay problemas urgentes, pero lo prioritario y lo que no puede esperar es el tema de la salud. Claro. Y nosotros aspiramos con este tema es que se ponga en el tapete, en la conciencia pública de nosotros como legisladores, la situación que está viviendo el Banco de Drogas. Y no es solamente aprobarlo, sino conocerlo, conocer la angustia de los que sufren nuestros vecinos. Entonces, uno piensa que a partir de esto se va a ver generar la energía política para corregir el tema. Así es, estamos hablando con Ricardo Gago, quien es diputado provincial por el FAP. Y me viene a la memoria, mire usted, justamente hablando de hospital público, usted pertenece al Partido Socialista, que el Partido Socialista fue uno de sus fundadores, un médico como Juan B. Justo, y que justamente fundó un periódico, La Vanguardia, del Partido Socialista, para luchar contra todas estas cosas. Exactamente, la salud para el socialismo es un eje central. Y en esto querría mencionar el trabajo sobre salud, el programa de salud del municipio de Rosario, que tiene unos esquemas de salud de primera instancia, segundo nivel y tercer nivel, con un sistema integrado que provee a todos los ciudadanos gratuitamente una salud que es inmejorable envidiable, digamos, lamentablemente. Bueno, vamos a ver, lo llevo chiquito a un plano que en estos días, tiene que ver con el proyecto de democratización de la justicia. ¿Cuál es su opinión? Realmente es un proyecto que usa una palabra equivocada para el concepto de democratizar. Quizás podríamos decir que hace falta mayor accesibilidad a la justicia, pero lamentablemente las leyes que están en tratamiento son leyes para adocenar, para impedir la poca independencia de la justicia que hay. Que los integrantes del Consejo de la Magistratura que juzguen a los jueces sean elegidos por el voto popular es la antítesis del concepto de justicia, porque la justicia es como el contrapoder, el que equilibra en una democracia a dos poderes que son elegidos por el voto, y existe una constitución y la justicia es la que hace cumplir la constitución. La democratización de la justicia es el cumplimiento de la constitución. Mejorar la justicia para que pueda cumplirse la constitución y los derechos que está en la constitución para cada uno de los ciudadanos.
Estaba escuchando a un senador de Frente para la Victoria justamente con este tema y planteaba que todos aquellos que no quieren esta supuesta democratización como la presentan ellos es porque le baja línea a la corpo. A ver, si los que tenemos unos cuantos años sabemos cómo las mayorías del mismo partido cambian de posición. La mayoría del partido gobernante, el partido peronista, en los 90 votó privatizaciones. Ahora vota estatizaciones. La justicia tiene que ser independiente de estos cambios de política. Si alineamos la justicia en función de los humores colectivos, todo esto va a producir una terrible situación de una situación donde realmente lo que surja es una justicia totalmente adoctrinada y obediente de la situación del partido que circunstancialmente gobierna. Le hago dos últimas. Hoy es 18 de abril, usted tiene que estar ahí en el recinto de sesiones de la provincia de Buenos Aires, pero hay una marcha supuestamente importante. Digo, acá estoy un poquito aislado, no estamos viendo la televisión, no sé en estos momentos cómo está el tema. Pero, ¿usted hubiera participado, si hubiera podido? Nosotros invitamos a la participación. Hermes Wiener planteó participar con bandera argentina, participar, acompañar el reclamo, porque quizás son diversos los reclamos. Nosotros íbamos con un planteo de no a la corrupción y sí a una justicia independiente. Es un mensaje sencillo, sí al cumplimiento de la Constitución, sí al cumplimiento de las leyes, y no nos hacemos cargo quizás de algunos otros mensajes, pero cuando se expresan cientos de miles de ciudadanos en todo el país, los que pensamos más o menos lo mismo en cuanto a que es el respeto de la ley lo que debe primar en una construcción de una democracia, de una república, no tenemos ningún problema en acompañar y sentirnos que formamos parte de este conjunto de ciudadanos. Bien, le hago la última y le agradezco la amabilidad. Voy a salir un segundito del recinto para atender a Radio Pública de Marcos Paz. ¿Qué le pareció toda esta temática desde el domingo que se está hablando? Lo único que se está hablando justamente tiene que ver con la ruta del dinero acá, con lo que fue la cámara oculta realizada en un programa periodístico que conduce el periodista Jorge Lanata. Digo, ¿fue una broma para Videomatch o pasó de otra cosa? Por ahora Estefanía dice que no existió, que en realidad se desdijo de todo lo que dijo, que fue una ficción, etcétera. Mire, yo he trabajado antes, los últimos 5 años en la Auditoría General de la Nación y hemos conocido muchas situaciones de obras públicas con precios inflados y los hemos denunciado. Hemos denunciado hasta Electroingeniería, que como un hecho normal en una licitación levantó la mano y bajó pese a haber ganado 9 millones de pesos el valor de una licitación hace casi 7-8 años, simplemente como una gentileza hacia el gobierno. Entonces, cuando uno ve que hay dinero circulando y que por empresarios ligados a las obras públicas, uno lo ha estudiado en la auditoría. Lo ha estudiado en la auditoría como hubo subsidios indiscriminados a empresas como los Sirigliano y han desviado los fondos. Y esos fondos de una empresa de Miami, de Sirigliano, de TVA, que tiene una empresa de colectivos. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo sacó la plata que recibía por los subsidios del tren del Sarmiento y del Mitre? Y lo tiene que haber sacado clavando dinero. Y entonces, cuando uno analiza la obra, yo estaba estudiando hoy el presupuesto de la tuneladora para hacer el soterramiento del Sarmiento. La primera etapa más o menos ahora estaría en los 7.000 millones. Cobraron el 15% cuando se firmó el contrato. 100 millones de euros. Se gastaron 40 en la tuneladora y la obra está parada. ¿Y esa plata se hará alguna vez, esa obra? ¿Alguien recuperará esa plata entregada? Ese 15% de anticipo de ejecución de obra recibido por la empresa. Entonces, yo lo que digo es que
uno estudió, por ejemplo, el caso Escanca. Escanca, recuerdo, que es un caso de sobreprecios y que termina con aquellos que la propia empresa denunció haber usado facturas truchas, procesando a la empresa que denunció usar facturas truchas. Ahora, ¿para qué se usan facturas truchas? Para inflar los costos que justifican mayores precios de la obra con el Estado. ¿Por qué ponemos facturas truchas? Para justificar los valores de la obra que paga el Estado. Y ese dinero, como no va a la empresa, sino va a otro intermediario, es ahí donde se produce el lavado de dinero y la obra pública es fuente de financiamiento. Entonces, los ciudadanos del oeste hemos visto, y yo los invito a leer, quizás son 1300 páginas lo del juicio a los Cirigliano, lo del fallo del juez sobre el procesamiento de los Cirigliano, pero ahí claramente se marca cómo se desviaron de 100 millones de dólares en temas concretos que no tenían que ver con las obras ni con los costos de la empresa del Sarmiento. Y eso está dicho en el fallo del juez, que los Ciriglianos desviaron estos fondos. Entonces, así como está esto, puede haber sido también el otro ejemplo de Lázaro Vázquez, que yo específicamente en el tema no lo conozco. Bien, y es así, digo, además lo consulto y reafirmo, digo, cuando se desvían estos fondos, cuando hay corrupción, falta el medicamento en el hospital, ¿no? Esto que usted está hoy planteando en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y faltan tantísimas cosas. Después el gobernador no tiene dinero para pagarle a los maestros una mejor infraestructura para un tema tan importante como la educación. Exactamente, la corrupción produce muertos, produce abandono, produce tristeza, produce mal ejemplo. Se abandona el ciudadano, porque la corrupción deteriora los valores de la sociedad. Y entonces predomina el sálvese quien puede, y vive como quieras. El gobernante pierde ejemplaridad política. La ejemplaridad política es lo que hace a la posibilidad de conducir a un país no desde los gestos, desde el ejemplo belgraniano de la vida, que nos está faltando ejemplos belgranianos de la vida, que Belgrano fallece y para el médico que lo tiene que curar le entrega su reloj de oro, que era lo único que tenía. Claro. Reloj de oro que fue afanado hace unos años del Museo Histórico Nacional, símbolo del ejemplo belgraniano que fue robado y se ha perdido. Qué vergüenza. A ver, le hago la última cortita. ¿Cómo está el socialismo? ¿Cómo está el Frente Amplio Progresista? ¿Va a haber alianza con el radicalismo? Nosotros, quiere que le diga algo que no sabemos. Nosotros estamos fortificando el Frente Amplio Progresista, haciendo nuestro programa, generando estudiando nuestras listas, eligiendo un poco, tratando de elegir nuestras propuestas, caminando la provincia. Y bueno, las circunstancias van a ser si a través de las PASO podemos articularlo, siempre es bueno. Pero quizás es una elección legislativa, no es una elección ejecutiva, es un tema de debate de partidario y dentro del frente. ¿Y en porcentaje se anima a dar un porcentaje? Sobre si va a haber alianza o no. No, porque esto de hablar porcentaje no. Prefiero, uno puede, lo que puede decir, lo que uno tiene que pensar, que uno tiene una responsabilidad muy concreta como diputado de tratar estos temas, que estoy tratando de pelear estos temas y defender a los trenes, defender la ruta, y bueno, y tratar, y bueno, si se da la alianza hay otros que son los que tienen cargos partidarios, políticos,
dentro de la estructura de nuestro partido, que son los que podrían quizás clarificarlo más. Así es. Ricardo Vago, como siempre, muchísimas gracias. Esta conversación con la radio pública de Marcos Paz, seguramente nos volveremos a encontrar en varias oportunidades, ¿no? Porque es un año político, un año electoral y además, bueno, el trabajo cotidiano de lo que realizan ustedes. Bueno, muchísimas gracias por poderme comunicar con vuestros oyentes. Bien. Gracias. Ha sido la voz de Ricardo Vago, diputado provincial socialista en el FAP, Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires, discutiendo, debatiendo proyectos, el tema de la inundación y además, bueno, un proyecto suyo exigiendo que se lleve a la práctica la llegada de medicamentos a los hospitales públicos, sobre todo oncológicos. Bien. Nos estamos despidiendo, Ville, nos queda un minuto, ha sido un programa hoy sin invitados en la mesa. Cuento que iba a estar Anabela Arboledas, que le disculpamos, en realidad ella tuvo la gentileza de llamar muy tempranito, de enviar un mensaje y que tenía, bueno, que llevar a su niña al médico, al pediatra, entonces, bueno, por supuesto atendemos todas esas cuestiones y hoy decidimos hacer un programa diferente con estos llamados telefónicos que cada tanto lo vamos a tener porque es bueno, ¿no?, poder debatir con esta gente que son cuadros políticos. Por supuesto, también los hay en Marcos Paz, pero estamos hablando de un apellido muy característico como Cafiero, Mario Cafiero, que hoy pasó por Política a Fondo, y Ricardo Vago, de una amplísima también trayectoria hoy en el socialismo y en el Frente Amplio Progresista. Les cuento que mañana hay actividades por la mañana en el Cine del Teatro Roma, donde va a haber una jornada con los alumnos y con Derechos Humanos. La Dirección de Derechos Humanos va a estar ahí presente, van a venir gente relacionada a esta temática y por la tarde hay un tema también relacionado a la comunidad aborigen. Va a haber una feria, artesanías, comida, aquí en la Plaza Central de Marcos Paz. Así que también organizado por la Dirección de Derechos Humanos que conduce Guillermo Schäfer. Bien, nos estamos despidiendo, son las 7:30, ya nos vamos, pues ya no seguimos. Lo veo a Guille marcando la hora. Guillermo, como siempre, ha sido un placer y nos volvemos a encontrar dentro de una semana, todos los jueves a partir de las 18 horas con Política a Fondo.